así por mí la alegría. Muchas gracias, amigos. Continuamos nosotros aquí en Bien por Casa y como habíamos anunciado antes de irnos al corte, el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis y es por eso que queremos dedicarle este espacio para saber cómo prevenir esta enfermedad que aún reporta muchísimos casos, sobre todo básicamente en nuestro país, que es definitivamente a donde nos estamos dirigiendo, ¿no? Cómo prevenir, qué hacer, si es que se ha desatado la enfermedad, a dónde acudir, cómo controlarla, muchas preguntas que queremos hacer al respecto y para eso nos visitan el día de hoy la doctora Indira Montenegro. Ella es responsable del programa contra la TBC del Policlínico Guillermo Caelin de Villa María del Triunfo. ¿Cómo estás, Indira? Bienvenida. Muy bien, gracias y también gracias por la invitación. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Leonid Leca, él es director general de Socios en Salud. ¿Cómo estás, Leonid? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un aplauso para ustedes. Bueno, sería importante abrir el tema ubicándonos, ¿no? En qué es la tuberculosis, ¿no? Para que las personas que nos están viendo también. Claro, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa muy contagiosa, ¿no? Transmitida por un bacilo, comúnmente conocido como el bacilo de Koch. Se transmite por la vía aérea, entonces es muy fácil de contagiarse. Cualquier persona que puede estar enferma, tosiendo, estornudando, podría contagiar a las personas que están a su alrededor, en la casa, en el colegio, en la escuela. Entonces, afecta sobre todo los pulmones, pero puede ir a cualquier órgano del cuerpo. Entonces, hay que diagnosticarla y tratarla de inmediato para evitar que se siga transmitiendo. Este bacilo, eso es una tingencia importantísima que también la estuve revisando. No solo se manifiesta en los pulmones, ¿verdad? O sea, puede entrar a atacar cualquier otro órgano del cuerpo, que sería ¿cuáles, por ejemplo? Normalmente, como dijo el doctor, ataca los pulmones, pero también a cualquier otro órgano del cuerpo, al cerebro, a los ojos, al pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, al aparato geniturinario, la mama, que se ven muchos casos de estos, ¿no? En la práctica diaria. En fin, a la piel. Entonces, esta enfermedad, pues, a cualquiera de nosotros nos puede atacar en cualquiera de nuestros órganos, ¿no? ¿Y el contagio siempre va a ser por vía aérea? Primeramente, sí, se dice de que la primoinfección va a ser en un primer momento pulmones y después por vía sanguínea pasa a los otros órganos. Es muy raro el contagio bajo otra forma, ¿no? Han habido un par de reportes a nivel mundial de madres gestantes con tuberculosis y que luego el niño cuando nace ha nacido con tuberculosis, pero han sido un par muy raros, sobre todo en la vía aérea. Por eso el tema de ventilar las casas, de iluminar las casas para prevenir el contagio es muy importante. Digamos, si el contagio es aéreo, ¿qué es lo que impide que de repente pues un porcentaje mucho mayor de la población esté contaminada? ¿Qué es lo que en este caso nos defendería o nos ayudaría para no estar, digamos, todos y que no se vuelva una pandemia global, ¿no? Lo que se ha visto es que el hacinamiento tiene mucho que ver en estos casos, ¿no? Muchas personas favorece la propagación de la enfermedad, la poca ventilación, el transporte público también tiene mucho que ver acá porque a veces uno sube al ómnibus, al micro y lo primero que hace es cerrar la ventana, ¿no? Cuando no se debe hacer eso. Incluso en invierno, es mejor siempre que circule. La ventilación, sí, es muy importante para prevenir esta enfermedad. Entonces, también lo que favorece la propagación de esta enfermedad es que no se detecte precozmente, ¿no? Entonces... que gane terreno. Así es, que el paciente que tenga esta enfermedad no se le diagnostique precozmente y va contagiando, pues no solamente en casa, en el trabajo, en el colegio, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que luchar por detectar a tiempo esta enfermedad. La tuberculosis en realidad está muy frecuente en nuestro país, ¿no? Se dice que más o menos un 30% de la población peruana y la población mundial tiene el bacilo dentro, porque en algún momento alguien estuvo en un sitio, digamos en la combi, y alguien tosió
y pudo haber inhalado. O sea, como que convive. Claro, entonces entra al organismo, puede entrar al organismo, pero ¿cuándo empieza la enfermedad? Depende de muchos factores. Por ejemplo, la edad es importante. En un niño pequeñito, ¿no? Menor de 1 año, 2 años, cuando sus defensas recién están empezando, un adulto mayor, ¿no? Cuando hay otras enfermedades que bajan las defensas, por ejemplo, el VIH, es muy frecuente que haya tuberculosis en los casos con VIH, o ahora que hay enfermedades crónicas que están emergiendo, por ejemplo, diabetes. La diabetes también altera el sistema de defensa del cuerpo, entonces ahí cada vez hay más casos de tuberculosis en personas con diabetes. O el cáncer, por ejemplo, personas que reciben quimioterapia y que también baja las defensas, puede. Entonces hay muchos factores que pueden hacer que una persona tenga más o menor enfermedad. El tema de niños, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Los niños son muy vulnerables y nosotros hicimos una investigación en Socios en Salud hace un par de años y encontramos que los niños que tenían anemia, que es muy frecuente, anemia crónica, incrementaban 3 veces más el riesgo de tener tuberculosis. Pero estamos muy interesados en el tema de protección y encontramos un tema muy interesante, que aquellos niños que se alimentaban con frutas o verduras por lo menos 3 veces por semana, tenían 2 veces más protección que aquellos niños que no alimentaban. Claro, el tema es ahí cuál fruta, cuál verdura, entonces necesitamos todavía hacer mucho más investigaciones sobre eso, porque se han hecho estudios con vitamina D, vitamina E, que otros micronutrientes, pero todavía no se sabe, porque un problema de la tuberculosis es que todavía no sabemos mucho sobre ella. Ojalá la tuberculosis fuera como una infección que tenemos frecuentemente de garganta, donde yo tomo un medicamento por 1 semana y me curo. No sé si usted sabe, la tuberculosis necesita un tratamiento por bastante tiempo. La tuberculosis simple son 6 meses de tratamiento. Eso es lo que le iba a preguntar. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Y hay una, si no me equivoco, como que la más fuerte, que es la multidrogo resistente. La multidrogo resistente es la más fuerte. Incluso desde hace algunos años existe otra categoría mucho más fuerte, que es la tuberculosis XDR, extensamente resistente. Conforme va avanzando esos tipos, se va volviendo más agresiva y va disminuyendo obviamente la posibilidad de curación. Y ¿Es el mismo? Es el mismo, pero que es muy astuto, va mutando. Necesitamos mucho más tiempo de tratamiento. Por ejemplo, tratar la tuberculosis resistente necesita por lo menos 1,5 años a 2 años de tratamiento. Imagínense tomar cerca de 15.000 tabletas por 2 años para curarse de tuberculosis. Por eso, que deben ser bien fuertes, y además, ¿no? Afectando a otros órganos. Y además son medicamentos tóxicos, ¿no? Muchas de las personas quedan con problemas de la audición, algunos hacen incluso cuadros psicóticos, tienen todos náuseas, vómitos. Por eso que las personas necesitan mucho acompañamiento y mucho seguimiento. No es fácil decirle a alguien, cumple tu tratamiento por 2 años, cuando además hay todo un entorno alrededor. Tuberculosis tiene mucho estigma, está muy ligada a pobreza, entonces hay muchas cosas alrededor de la tuberculosis, ¿no? Realmente estamos tocando puntos álgidos, pero muy reales, ¿no?, de esta enfermedad. En nuestro país, ¿cuál es aproximadamente la estadística que se maneja de enfermos o personas con tuberculosis actualmente? Estamos alrededor de 30.000, por encima de los 30.000 casos anuales, ¿no? Entre, digamos, población adulta, niños. Sí, a todas las edades. Todas las edades. Sí. En general ese es el reporte anual, ¿no? Creo que lo importante también es mencionar que, por ejemplo, en caso de tuberculosis resistente, el país está reportando alrededor de 1.200 casos. Y es el número 1 en la región de las Américas, es el país que más reporta casos de tuberculosis resistente. Entonces, es una problemática seria que se tiene que afrontar de la mejor manera, ¿no? El problema es que si no diagnosticas a tiempo, no tratas a tiempo, la enfermedad sigue avanzando y se sigue transmitiendo, ¿no? De ello me interesa mucho el tema de los niños, y yo siempre los tomo como ejemplo porque son uno de los grupos mucho más vulnerables. Claro. Un niño que vive en la casa de una persona adulta con tuberculosis
tiene 11 veces más riesgo de enfermarse de tuberculosis que un niño que no vive. Claro, por supuesto. Entonces, hay que buscarlos, diagnosticarlos y tratarlos. O sea, lo clásico es la tos. Tos por más de 15 días, ¿no? Sí, eso es algo que quería preguntarles, por favor, los síntomas. ¿Cómo reconocer a una persona que está, digamos, atravesando por este cuadro? Tomando en cuenta la tuberculosis pulmonar, los síntomas son tos con flema, principalmente por más de 15 días. ¿No? A toda aquella persona que tenga estas características, acudir al centro de salud más cercano. Y las otras son ya generales, como sudoración nocturna, fatiga, agotamiento, baja de peso, el apetito también baja, y fiebre, ¿no? Regresando a lo de la pulmonar, algunos pacientes también debutan con hemoptisis, que es la tos, y luego de la tos el sangrado. Entonces, esos son los síntomas. Siempre es tos productiva, ¿verdad? No, o tos seca no está asociada a la tuberculosis. La tos seca está asociada a la tuberculosis en algunos casos. Por ejemplo, la tuberculosis pleural. La característica es la tos seca y muy exigente. ¿No? Siempre que haya tos muy exigente, seca, debe llamar la atención. Así es. Muy bien, acabamos de ver una pregunta, una consulta del público. Giselle Céspedes preguntaba cómo se contrae este virus. Entonces recordamos que se contrae por vía aérea, o mejor dicho, se contagia por vía aérea, a través de un estornudo, de una tos, ¿verdad? Al conversar, al estornudar, incluso al cantar, al gritar, podemos ¿Y cómo contagiar. Prevenimos? ¿Cómo podemos evitar contagiarnos? Básicamente estar en ambientes ventilados y con mucha luz solar, ¿no? Una buena alimentación para que no hagamos la enfermedad en el caso que ingrese esta bacteria a nuestro organismo, ¿no? Un descanso adecuado, una vida sana, estilos de vida saludable. O sea, digamos, deporte, una alimentación saludable, ¿no? Balanceada, definitivamente, donde abunden frutas y verduras, ¿no? Así es. y evitar pues estar en lugares muy congestionados, muy cerrados, siempre buscar que circule el aire, el viento, ¿no? Y la luz solar, que entre mucha luz solar. Sí, ahora, desde el punto de vista médico también existen dos herramientas muy útiles. Una es la vacuna. Todo niño al nacer se tiene que colocar la vacuna contra la BCG. No protege, no es que no me voy a enfermar, sin embargo, si se ha demostrado que en niños vacunados, si desarrollaran tuberculosis, no desarrollan formas serias. Por ejemplo, en niños es muy frecuente la tuberculosis cerebral, meningia, ¿no? Y el otro tema es que existe también una forma de proteger a las personas que recién entran en contacto con una persona con tuberculosis, que se llama quimioprofilaxis. Es dar un solo medicamento a un niño por 6 meses y eso previene, ¿no? Disminuye el riesgo de que se contagie. En caso que hubiese, digamos, algún familiar viviendo en casa. Claro, el entorno del niño. Tiene que ser un contacto definido, ¿no? En el entorno del niño. Y lo otro que yo pienso y creo que suma también es inmediatamente ante la primera evidencia de una tos muy persistente, muy insistente y aquella tos que es productiva o no necesariamente, inmediatamente acudir a un centro de salud, porque cuanto antes se detecte va a ser mejor incluso para toda la familia y para todas las personas que rodean a esta persona, ¿correcto? Así es. Sí. Ahora, un tema importante que a mí me gustaría mencionar también es que la tuberculosis, si bien es cierto, es un problema médico, o sea, no solo está ligado a la salud de las personas, ¿no? La tuberculosis es mucho más allá que eso. No solo se cura con pastillas, decimos nosotros. Claro. La tuberculosis está muy ligada a pobreza. Entonces, si tú quieres curar a alguien de la tuberculosis, tienes que mirar su contexto de pobreza, en dónde vive. La doctora comentaba el tema del hacinamiento. Imagínate, porque sobre todo en el Perú, la gente joven, adulto joven, las personas que están económicamente activas, son las que se enferman, son los varones. Entonces, si ese varón es el jefe de familia y tiene que tomar un tratamiento, tiene que descansar, porque además el cuerpo se lo pide, cómo va a trabajar, cómo se va a alimentar, sus hijos cómo van a ir a la escuela, cómo van a comer. Entonces es todo un tema muy fuerte, por eso es muy importante ver cuáles son las necesidades de las personas que tienen tuberculosis, ¿no? Por eso nosotros en Socios en Salud, por ejemplo, nos enfocamos en eso, porque para nosotros esta es la enfermedad por excelencia que tiene que ver con el contexto de pobreza. Entonces, no solo le das pastillas,
tienes que ayudarle a que se alimente, tienes que ayudarle a que siga su vida adelante. Las personas se deprimen, necesitan apoyo, mucho apoyo psicoemocional. Dijimos hace un momento que hay mucha discriminación y mucho estigma. Las personas necesitan soporte socioeconómico, hasta para ir al centro de salud. Uno puede decir en Lima. Bueno, en Lima es cerca, ¿no? Hay personas que tienen que caminar 2-3 horas para llegar al centro de salud a tomar sus pastillas. ¿Y hay alguna organización por la cual se pueda ayudar, se puedan transferir algunos fondos para poder sostener, ayudar a estos pacientes? Bueno, en nuestro caso, nosotros somos una ONG trabajando justamente en tuberculosis desde hace 20 años. Este año cumplimos nuestros 20 años y apoyamos mucho a las personas, ¿no? Las personas nos llaman. ¿Cómo los podemos ubicar? Socios en Salud, ¿están en Facebook? Socios en Salud tienen nuestra página web www.sociosensalud.org.pe. En el Facebook estamos en Socios en Salud. Tenemos un canal de consejería también que está en Facebook los viernes de 3 a 5. Muchas personas nos llaman para preguntar en general cómo es que se transmite, ¿no? Bueno, me parece muy importante digamos, mencionar efectivamente la enfermedad en todos los contextos, ¿no? Y sobre todo en todo lo que abarca y todo lo que implica, ¿no? Para un paciente. Entonces, bueno, ya sabemos, Socios en Salud es una ONG que precisamente está, digamos, dispuesto a la ayuda para los pacientes con tuberculosis, con TBC, y los que deseen ayudar pueden contactarse con ellos a través de su página web o buscarlos en Facebook. Esto yo creo que es un mensaje importante también en estas fechas. Sí. Tenemos que dejar el tema aquí. Muchísimas gracias. El tiempo nos ganó, pero creo que hemos dado digamos, la sustancia, el mensaje más importante acerca de esta enfermedad, cómo prevenirla, en qué consiste y, digamos, aquellas personas que están en las posibilidades también, pues, ayudar un poquito, ya que hemos visto todos los aspectos que implica esta enfermedad. Muchísimas gracias. Un aplauso para usted. Nos vamos nosotros a un corte.